Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Estas no son solo palabras escritas en un libro antiguo, son promesas vivas que cumplo incluso hoy. Esta es la historia de cómo detuve la muerte en el Hospital General de Monterrey, Nuevo León, el 14 de septiembre de 2023, a las 9:32 de la noche. Esta es la historia de Santiago Méndez Flores, un niño de 8 años que murió, y de cómo yo decidí que su historia no terminaría ese día. Pero para entender el milagro, primero deben conocer el dolor. Santiago nació en una familia trabajadora de la colonia Independencia en Monterrey. Su padre, Héctor Méndez, tenía 35 años y trabajaba como albañil desde los 14. Sus manos eran duras como piedra. Su espalda estaba marcada por años de cargar bultos de cemento, su piel curtida por el sol implacable del norte de México. Pero su corazón era suave cuando se trataba de su hijo. Santiago era su único hijo, el milagro que Héctor y su esposa Claudia habían esperado durante 7 años de matrimonio y múltiples pérdidas de embarazo. Claudia Méndez tenía 32 años y trabajaba limpiando casas en colonias residenciales de clase alta. Salía de su casa a las 5 de la mañana y regresaba a las 7 de la noche, exhausta, pero siempre con una sonrisa para Santiago. Había sufrido 3 abortos espontáneos antes de que Santiago naciera. Los doctores le dijeron que probablemente no podría tener más hijos después de él. Eso hacía que Santiago fuera no solo su hijo, sino su milagro, su tesoro más preciado. Santiago era un niño brillante, lleno de vida, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Le encantaba el fútbol, soñaba con jugar algún día en los Rayados de Monterrey. Cada tarde, después de hacer su tarea, jugaba en la calle con otros niños del barrio usando una pelota desgastada que Héctor le había comprado para su cumpleaños. Era buen estudiante, obediente, cariñoso, el tipo de hijo que hace que los padres den gracias por cada día. Yo conocía a Santiago, conocía su risa, conocía cómo abrazaba a su madre cada mañana antes de irse a la escuela. Conocía cómo esperaba con emoción que su padre llegara del trabajo para contarle sobre su día. Conocía sus oraciones sencillas cada noche. Diosito, cuida a mi mamá y a mi papá, y gracias por mi familia. Oraciones de niño, puras, sin complicaciones teológicas, directas al corazón. El 14 de septiembre de 2023 era viernes. Santiago había tenido un día normal en la escuela. Llegó a casa alrededor de las 2 de la tarde, almorzó los frijoles con tortillas que Claudia había dejado preparados antes de irse a trabajar, hizo su tarea de matemáticas y salió a jugar fútbol con sus amigos como todos los días. La calle donde vivían era típica de las colonias populares de Monterrey, casas modestas de bloc y cemento, algunas pintadas y otras con el material expuesto, calles estrechas donde los niños jugaban porque no había parques cercanos, perros callejeros que todos alimentaban comunalmente, el sonido constante de música norteña saliendo de las casas, el olor de tortillas recién hechas mezclándose con el calor del asfalto. Eran las 6:15 de la tarde. Santiago jugaba como portero, su posición favorita. Un niño mayor de unos 12 años disparó con fuerza hacia la portería improvisada entre 2 piedras. Santiago se lanzó para atajar el balón con la valentía inconsciente de un niño que se cree invencible. Pero en ese momento preciso, una camioneta pick-up aceleró por la calle. El conductor, un hombre de 48 años llamado Javier Contreras, venía distraído mirando su teléfono celular. No vio al niño lanzándose hacia la calle, persiguiendo el balón. No vio a los otros niños gritando. No vio nada hasta que fue demasiado tarde. El impacto fue terrible. Santiago fue golpeado por el lado del conductor a una velocidad de aproximadamente 50 kilómetros por hora. Su pequeño cuerpo fue lanzado casi 10 metros por el aire antes de estrellarse contra el pavimento. El sonido del impacto hizo que todos en la calle salieran de sus casas. Los gritos llenaron el aire. Los niños que momentos antes jugaban alegremente, ahora lloraban aterrorizados. Javier Contreras frenó bruscamente. Salió de su camioneta con el rostro pálido de shock. Santiago yacía inmóvil en el pavimento, un charco de sangre formándose bajo su cabeza. Sus ojos estaban abiertos, pero sin enfocar. Sangre salía de su nariz y boca.
Su brazo derecho estaba doblado en un ángulo antinatural. Una de las vecinas, enfermera jubilada, corrió hacia él y le buscó el pulso. Era débil, muy débil e irregular. Alguien llamó al número de emergencias. La ambulancia llegaría en aproximadamente 15 minutos, dijeron. 15 minutos que podían significar la diferencia entre la vida y la muerte. La enfermera vecina intentó estabilizar el cuello de Santiago, gritando instrucciones a otros para que trajeran toallas limpias, que llamaran a los padres, que mantuvieran a los otros niños alejados de la escena. Héctor Méndez estaba a 20 minutos de distancia en una obra de construcción cuando recibió la llamada. El capataz de la obra vio cómo el color abandonaba el rostro de Héctor mientras escuchaba las palabras «su hijo», «accidente», «ambulancia», «hospital». Héctor dejó caer sus herramientas y corrió. Corrió como nunca había corrido en su vida. Sus compañeros de trabajo tuvieron que prestarle dinero para el taxi porque en su prisa había olvidado su cartera. Claudia estaba trapeando el piso de una mansión en San Pedro Garza García cuando su teléfono sonó. La señora de la casa, al ver la expresión de Claudia al recibir la noticia, inmediatamente llamó a su chofer para que la llevara al hospital. Claudia no podía dejar de temblar. No podía dejar de repetir, mi niño, mi único niño». La ambulancia llegó a los 18 minutos. Los paramédicos encontraron a Santiago en estado crítico, traumatismo cráneoencefálico severo, múltiples fracturas, hemorragia interna probable. Le colocaron un collarín cervical, lo subieron a la camilla con extremo cuidado, conectaron oxígeno. Las luces rojas de la ambulancia giraban creando sombras danzantes en las caras de los vecinos que observaban con horror y tristeza. El trayecto al Hospital General duró 12 minutos, que para los paramédicos parecieron horas. Santiago entró en paro cardíaco 2 veces en el camino. Ambas veces lograron reanimarlo con RCP y descargas del desfibrilador, pero su presión arterial seguía bajando. Su respiración era cada vez más irregular. Uno de los paramédicos, un hombre de 30 años con 5 años de experiencia, supo en su corazón que probablemente no salvarían a este niño, pero no dejó de intentarlo. Seguía comprimiendo ese pecho pequeño, seguía forzando aire a esos pulmones, seguía peleando contra la muerte que acechaba. Yo estaba ahí en esa ambulancia, invisible pero presente. Observaba. Sentía el amor desesperado de ese paramédico que no conocía a Santiago, pero peleaba por su vida como si fuera su propio hijo. Sentía el terror de Santiago, cuya alma estaba consciente incluso mientras su cuerpo fallaba, y tomaba una decisión. Llegaron al Hospital General a las 7:08 de la noche. Santiago fue llevado directamente a la sala de trauma. Un equipo de 6 personas lo esperaba. 2 doctores, 3 enfermeras, un técnico de laboratorio. Comenzaron inmediatamente los procedimientos de emergencia. Líneas intravenosas, intubación, scans, transfusiones de sangre. El doctor a cargo era el doctor Ramiro Salazar, un hombre de 40 años que había visto demasiados casos como este, casos de niños destrozados por accidentes que podían haberse evitado, casos donde padres llegaban al hospital con esperanza y se iban con ataúdes pequeños. El doctor Salazar era competente, dedicado pero también cínico. Había perdido su fe en mí años atrás, después de ver a demasiados inocentes sufrir y morir sin importar cuánto oraran sus familias. Durante 45 minutos, el equipo médico peleó por la vida de Santiago. Repararon vasos sanguíneos rotos, drenaron sangre acumulada en su cráneo, estabilizaron fracturas, bombearon medicamentos, hicieron todo lo que la ciencia médica moderna permite, pero no fue suficiente. A las 7:53 de la noche, el monitor cardíaco emitió ese sonido que todo personal médico teme, el tono continuo y plano de la línea recta. Asístole, paro cardíaco total. El doctor Salazar comenzó inmediatamente con presiones cardíacas. Una enfermera inyectó epinefrina, otra preparó el desfibrilador, cargando 200 joules, despejen. El cuerpo de Santiago se arqueó con la descarga eléctrica. La línea en el monitor permaneció plana. Otra dosis de epinefrina. Más compresiones. 300 joules, despejen. Otra descarga. Nada. Minuto tras minuto intentaron revivirlo. 5 minutos.
10 minutos, 15 minutos. Las enfermeras comenzaban a intercambiar miradas significativas. Todos sabían que después de cierto tiempo sin oxígeno, incluso si lograban reiniciar el corazón, el daño cerebral sería devastador. A las 8:11 de la noche, después de 18 minutos de esfuerzos de reanimación sin respuesta, el doctor Salazar finalmente se detuvo. Miró el reloj en la pared, miró la línea plana en el monitor, miró el pequeño cuerpo de Santiago en la camilla, y con voz cansada y derrotada, pronunció las palabras que ningún doctor quiere decir: hora de defunción, 20 horas con 11 minutos. Las enfermeras comenzaron silenciosamente a desconectar los equipos. Una de ellas, una mujer de 50 años llamada Guadalupe, que tenía nietos de la edad de Santiago, limpió suavemente la sangre del rostro del niño. Lágrimas corrían por su rostro mientras lo hacía. Otra enfermera fue a buscar una sábana blanca para cubrir el cuerpo. El doctor Salazar salió de la sala de trauma con pasos pesados. Tenía que ir a la sala de espera a darles las noticias a los padres. Esta era la parte que más odiaba de su trabajo. Prefería 1000 veces enfrentar la sangre y el caos de la sala de emergencias que ver el rostro de los padres cuando les decía que su hijo había muerto. Héctor y Claudia Méndez habían llegado al hospital a las 7:25 de la noche. Durante casi 45 minutos habían esperado en esa sala fría y estéril, abrazándose, llorando, orando, esperando. Cada vez que una puerta se abría, sus cabezas se levantaban con esperanza. Cada vez que pasaba una enfermera, la detenían preguntando por noticias de Santiago. Claudia tenía un rosario en sus manos que no había soltado desde que llegó. Sus labios se movían constantemente en oración. Diosito, por favor, no me lo quites. Es mi único hijo. Te lo suplico. Tómame a mí, pero déjalo a él. Por favor, Dios, por favor. Oraciones desesperadas de madre, oraciones que salían desde lo más profundo de su alma destrozada. Héctor, que no era particularmente religioso, también oraba. Dios, si existes, si realmente existes, por favor salva a mi hijo. Haré lo que sea. Cambiaré mi vida. Iré a la iglesia. Seré mejor persona. Solo por favor, no me lo quites. Yo escuchaba cada palabra, sentía cada lágrima, conocía cada latido angustiado de sus corazones. Cuando vieron al doctor Salazar caminar hacia ellos con expresión seria, su ropa manchada de sangre de su hijo, sin sonrisa, sin esperanza en los ojos, ambos supieron. Los padres siempre saben, pero saber y escuchar las palabras son dos cosas diferentes. Señor y señora Méndez, comenzó el doctor con voz suave, lamento profundamente informarles que hicimos todo lo posible, pero... No, gritó Claudia antes de que pudiera terminar. No, no, no. Mi niño no. Por favor, dígame que no. Las lesiones de Santiago eran demasiado graves, continuó el doctor. El traumatismo craneal, la hemorragia interna, el daño a órganos vitales. Intentamos reanimarlo durante 18 minutos, pero su corazón no respondió. Su hijo falleció a las 20 horas con 11 minutos. Claudia se desplomó. Literalmente sus piernas dejaron de sostenerla y cayó al piso de la sala de espera, emitiendo un grito que era puro dolor primordial. El grito de una madre que ha perdido a su hijo, un sonido que no tiene consuelo posible en este mundo. Héctor se quedó de pie, congelado, su mente negándose a procesar lo que acababa de escuchar. Luego algo en él se rompió. Agarró al doctor Salazar por la bata con ambas manos y lo empujó contra la pared. «Mataste a mi hijo», gritó con rabia y dolor. «Es tu culpa. Deberías haberlo salvado. Eres doctor. Se supone que salvas vidas. Mataste a mi hijo». 2 guardias de seguridad corrieron para separar a Héctor del doctor, pero Héctor seguía gritando mientras lo sujetaban. «Mi hijo, mi único hijo. Lo mataron. No lo salvaron. Tenían que salvarlo». El doctor Salazar no presentó cargos. Había recibido agresiones similares antes de familias destrozadas. Entendía que no era realmente contra él. Era contra la injusticia brutal de un universo que permite que niños inocentes mueran en accidentes sin sentido. «¿Quieren ver a su hijo?», preguntó una enfermera gentilmente después de que Héctor se calmara lo suficiente. Claudia asintió entre sollozos. Héctor también.
Fueron guiados a través de pasillos blancos que parecían interminables, hasta llegar a la sala de trauma, donde el cuerpo de Santiago yacía cubierto por una sábana blanca. Fueron las 9:26 de la noche cuando Héctor y Claudia entraron a esa habitación. La enfermera Guadalupe había limpiado cuidadosamente a Santiago, removiendo la mayor parte de la sangre visible. Se veía como si estuviera durmiendo, excepto por la palidez antinatural de su piel y la absoluta quietud de su pecho. Claudia corrió hacia la camilla y abrazó el cuerpo frío de su hijo. «Mi hijo, mi Santiago, despierta, mi amor. Mamá está aquí. Por favor, despierta». Lo besaba, lo mecía, hablaba con él como si todavía pudiera escucharla. Héctor estaba de pie junto a la camilla, una mano en el hombro de su esposa, la otra acariciando suavemente el cabello de Santiago. Lágrimas caían por su rostro curtido, lágrimas que no intentaba esconder. El doctor Salazar observaba desde la puerta con una enfermera. Habían visto esta escena docenas de veces, pero nunca se volvía más fácil. Sabían que eventualmente tendrían que pedirles que se fueran, que tenían que procesar el cuerpo, que había protocolos que seguir. Pero por ahora les daban esos momentos preciosos, finales con su hijo. Fue en ese momento, a las 9:32 de la noche exactamente, que decidí que era suficiente. La muerte tiene su lugar en mi creación. Es parte del ciclo de la vida que establecí. Pero también tengo la autoridad absoluta sobre la muerte. Yo soy quien determina cuándo alguien realmente ha terminado su tiempo en la tierra. Y en ese momento, en esa sala de hospital, decidí que Santiago Méndez Flores no había terminado. Tenía propósitos para él, tenía planes para su familia, tenía un mensaje para todos los que escucharían esta historia. Me hice visible en esa habitación. No aparecí gradualmente ni anuncié mi llegada. Simplemente estaba ahí, de pie al otro lado de la camilla donde yacía Santiago, directamente frente a Héctor y Claudia. Mi túnica blanca brillaba con luz propia que iluminaba toda la habitación oscurecida. Mi manto rojo se movía con un viento que no existía en el plano físico. Mi presencia llenaba el espacio con una autoridad que hacía que el aire mismo pareciera vibrar. Claudia levantó la vista del cuerpo de su hijo y me vio. Sus ojos se abrieron enormemente. Su boca se abrió, pero no emitió sonido. Sus manos, que habían estado acariciando el rostro de Santiago, se detuvieron a medio movimiento. Héctor también me vio. Al igual que su esposa, se quedó congelado, incapaz de procesar lo que sus ojos le mostraban. El doctor Salazar y la enfermera en la puerta me vieron. El doctor parpadeó varias veces, pensando que tal vez era una alucinación provocada por el cansancio y el estrés. Pero yo seguía ahí. La enfermera Guadalupe, que a diferencia del doctor mantenía una fe sencilla pero profunda, supo inmediatamente quién era yo. Se arrodilló ahí mismo en la puerta, sus manos juntándose en oración automática. «No teman», dije con voz que era simultáneamente suave y poderosa. Mi mirada estaba en Claudia y Héctor. Reconozco sus oraciones. He escuchado cada palabra. He contado cada lágrima. Y he decidido responder de una manera que confirme para ustedes y para todos los testigos que yo soy quien digo ser. Extendí mis manos sobre el cuerpo de Santiago. Una luz dorada comenzó a emanar de mis palmas, intensificándose hasta que toda la habitación estaba bañada en resplandor divino. Santiago Méndez Flores, hablé con autoridad que trascendía lo físico. Te ordeno en mi nombre. Levántate. El monitor cardíaco que había estado apagado de repente emitió un pitido. Un latido, otro más. La línea en la pantalla comenzó a moverse con un ritmo regular y fuerte. El pecho de Santiago, que había estado completamente inmóvil, se expandió en una inhalación profunda. El color comenzó a regresar a su piel pálida. Sus labios, que habían estado azulados, se tornaron rosados. Sus párpados, que habían estado cerrados en la quietud de la muerte, comenzaron a moverse. Claudia gritó, pero esta vez no era un grito de dolor, sino de shock y esperanza imposible mezclados. Héctor dio un paso hacia atrás, golpeándose contra la pared, sus ojos fijos en su hijo, incapaz de creer lo que veía. El doctor Salazar corrió hacia la camilla, su instinto médico superando su incredulidad. Agarró la muñeca de Santiago, buscando un pulso. Lo encontró. Fuerte, regular, imposible.
Miró los monitores que otros miembros del personal estaban conectando rápidamente. Frecuencia cardíaca, 72 latidos por minuto. Presión arterial, 105/68. Saturación de oxígeno, 98%. Todos los signos vitales completamente normales, en un niño que había estado clínicamente muerto durante casi 1 hora y media. Los ojos de Santiago se abrieron completamente. Miró alrededor de la habitación con confusión. Vio a su madre llorando. Vio a su padre con expresión de shock. Vio a doctores y enfermeras que lo miraban como si hubieran visto un fantasma. Y luego me vio a mí. A diferencia de los adultos que reaccionaban con miedo o incredulidad, Santiago me reconoció con la simplicidad de un niño. Sonrió. «Jesús», dijo con voz clara aunque un poco ronca. «Estabas ahí cuando todo se puso oscuro. Me dijiste que no tuviera miedo. Me dijiste que iba a volver». «Así es, Santiago», respondí con una sonrisa. «Tengo más planes para ti en esta tierra. Pero nunca olvides lo que viste cuando estuviste conmigo. Nunca olvides que yo soy real, que estoy vivo, y que la muerte no tiene poder sobre aquellos a quienes yo elijo llamar de regreso». Me volví hacia Héctor y Claudia. «A ustedes les he devuelto a su hijo, no porque lo merecieran, o porque sus oraciones fueran más especiales que las de otros padres que han perdido hijos, sino porque elegí usar esta situación para demostrar mi poder y mi amor. Vivan el resto de sus vidas en gratitud. Cuenten esta historia a todos los que encuentren. Y críen a Santiago enseñándole que su vida es un milagro, un regalo, y que tiene propósito». Miré al doctor Salazar, que estaba temblando visiblemente, todas sus certezas científicas desmoronándose ante sus ojos. «Ramiro», dije su nombre, aunque nunca se lo había mencionado nadie en esa habitación, «has visto demasiado sufrimiento y perdiste tu fe en mí. Creíste que si yo existiera y fuera bueno, no permitiría que niños inocentes murieran. Pero no entiendes el panorama completo. No ves cómo cada vida y cada muerte se entrelazan en un plan que trasciende el entendimiento humano. Hoy has visto un milagro innegable. La pregunta es, ¿qué harás con lo que has visto?». El doctor no pudo responder. Simplemente cayó de rodillas, su rostro en sus manos, sollozando. Entonces, tan rápida y silenciosamente como había aparecido, me retiré de la manifestación visible. La luz dorada se desvaneció. El aire dejó de vibrar. El viento supernatural cesó. Pero yo no me fui realmente. Simplemente volví a mi presencia invisible y constante. Santiago se sentó en la camilla. «Mamá, papá», dijo con la confusión de un niño que no entiende por qué todos están tan alterados. «¿Por qué están llorando? ¿Qué pasó?». Claudia lo abrazó con tanta fuerza que casi le quitó el aire. Héctor los envolvió a ambos en sus brazos. Los tres lloraban juntos, pero ahora eran lágrimas de alegría imposible, de gratitud abrumadora, de asombro ante lo que habían presenciado. El personal médico entró en acción. Necesitaban hacer exámenes, necesitaban entender cómo era posible. Le hicieron a Santiago todos los scans imaginables, tomografías computarizadas del cerebro que había estado gravemente dañado, rayos X de las fracturas múltiples que habían documentado, análisis de sangre para verificar la función de órganos. Los resultados fueron imposibles según todos los estándares médicos conocidos. El traumatismo cráneoencefálico severo que habían documentado había desaparecido. El cerebro de Santiago mostraba 0 daño, 0 hinchazón, 0 sangrado. Las fracturas en su brazo, costillas y pierna, que habían sido claramente visibles en los rayos X tomados al llegar, ahora mostraban huesos perfectamente sanos, sin ninguna señal de lesión reciente. Los órganos internos que habían sido dañados por el trauma del accidente funcionaban perfectamente. Era como si el accidente nunca hubiera ocurrido, excepto que docenas de personas habían sido testigos del accidente. Los paramédicos habían documentado las lesiones. Los doctores habían tratado esas lesiones durante casi 1 hora. Había un registro oficial de defunción con hora exacta, y ahora ese mismo niño estaba sentado en una cama de hospital comiendo gelatina y preguntando cuándo podría ir a casa. La noticia se esparció por el hospital como fuego. Enfermeras, doctores, personal de limpieza, todos encontraban excusas para pasar por la habitación de Santiago, para verlo con sus propios ojos, para confirmar que el niño que había estado muerto realmente estaba vivo,
completamente sano, sonriendo y hablando. El hospital intentó mantener la situación discreta, pero era imposible. Demasiadas personas habían sido testigos. Alguien llamó a un reportero. Para la mañana siguiente, la historia estaba en las noticias locales. Para el mediodía, medios nacionales la habían recogido. Para el final del día era noticia internacional. La familia de Santiago fue inundada con solicitudes de entrevistas. Investigadores médicos querían estudiar el caso. Escépticos intentaban encontrar explicaciones racionales. Creyentes proclamaban que era la prueba que necesitaban de mi existencia y poder. Pero en medio de todo ese ruido, la historia real era más simple y más profunda que cualquier debate científico o teológico. 3 días después del milagro, Santiago fue dado de alta del hospital. Los doctores no encontraron ninguna razón médica para retenerlo. Estaba perfectamente sano. Héctor y Claudia lo llevaron a casa en el asiento trasero de un taxi prestado por un vecino, abrazándolo entre ambos como si tuvieran miedo de que desapareciera si lo soltaban. Cuando llegaron a su calle en la colonia Independencia, descubrieron que los vecinos habían organizado una celebración espontánea. Habían colgado banderitas de papel de colores de casa a casa. Alguien había traído una bocina y tocaba música. Había mesas con comida que cada familia había contribuido según sus posibilidades. Los niños que habían jugado fútbol con Santiago el día del accidente corrieron a abrazarlo, algunos llorando de felicidad al ver a su amigo vivo. La enfermera vecina que había estabilizado a Santiago después del accidente, que había sentido su pulso débil bajo sus dedos, que había visto la cantidad de sangre, simplemente se arrodilló ante él y le hizo la señal de la cruz en la frente. «Es un milagro», dijo con voz temblorosa. «Dios es real y los milagros son reales». Javier Contreras, el conductor que había atropellado a Santiago, estaba ahí también. Había pasado los últimos 3 días en agonía, incapaz de dormir, atormentado por la culpa. Cuando vio a Santiago vivo y sano, se desmoronó. Se acercó a Héctor esperando enojo, ira, tal vez violencia física. En su lugar, Héctor lo abrazó. «Mi hijo está vivo», dijo. «Mi hijo está vivo por un milagro de Dios. ¿Cómo podría guardarle rencor?» Esa noche, la familia Méndez se arrodilló junta en su pequeña sala. Oraron juntos, no oraciones desesperadas esta vez, sino oraciones de gratitud profunda. Santiago oró con su voz de niño. «Gracias, Jesús, por dejarme volver. Gracias por mi mamá y mi papá. Ayúdame a ser bueno y a contar a todos que tú eres real». El doctor Ramiro Salazar también experimentó su propia transformación. El hombre que había perdido su fe después de años de ver sufrimiento inexplicable, que había decidido que si Dios existía, debía ser indiferente o impotente, ahora enfrentaba evidencia innegable de mi poder y mi decisión de intervenir. 2 semanas después del milagro, el doctor Salazar fue a buscar a un sacerdote. No para debatir teología o buscar argumentos intelectuales, sino simplemente para confesar: «Perdí mi fe, y ahora la he recuperado de la manera más dramática posible. No sé qué hacer con esto. No sé cómo procesar lo que vi. Necesito ayuda para entender mi lugar en un mundo donde los milagros realmente suceden». 6 meses después del milagro, en marzo de 2024, fui a visitar a la familia Méndez. No de manera visible como aquella noche en el hospital, sino a través de las circunstancias que orquesté. Una organización misionera había escuchado su historia y les ofreció a Héctor y Claudia la oportunidad de compartir su testimonio en iglesias por todo México. Al principio dudaron, no eran oradores públicos, no se sentían especiales o calificados, pero gradualmente entendieron que contar la historia no se trataba de ellos, se trataba de mí. Comenzaron a viajar los fines de semana a diferentes ciudades, iglesias pequeñas, iglesias grandes, incluso eventos al aire libre. Donde quiera que iban, llevaban a Santiago con ellos. Y cuando ese niño de ahora 9 años contaba con su voz clara y simple cómo Jesús lo había llamado de vuelta de la muerte, cómo había visto una luz hermosa, cómo no tuvo miedo porque yo estaba con él, algo poderoso sucedía en los corazones de quienes escuchaban. He visto escépticos duros quebrarse y llorar. He visto ateos de toda la vida arrodillarse y entregarme sus corazones. He visto personas al borde del suicidio
Decidir que si yo podía traer a un niño de regreso de la muerte, tal vez también podía darles razones para seguir viviendo. He visto matrimonios al borde del colapso reconectarse mientras escuchaban el testimonio juntos. He visto adictos decidir que si los milagros son reales, la libertad de sus cadenas también es posible. El milagro de Santiago se multiplicó en miles de milagros más pequeños, pero igualmente reales, en los corazones de personas por todo el país. Hoy, en noviembre de 2025, Santiago tiene 10 años. Sigue jugando fútbol en su calle, sigue siendo un buen estudiante, sigue siendo ese niño sonriente que alegra cualquier habitación. Pero ahora lleva consigo el conocimiento de que experimentó la muerte y regresó. Ese conocimiento lo hace diferente de otros niños. Habla de mí con una certeza que proviene no de lo que le enseñaron, sino de lo que vivió personalmente. Héctor dejó de trabajar en construcción. Ahora trabaja tiempo completo con esa organización misionera, coordinando eventos donde familias como la suya comparten testimonios de mis intervenciones en sus vidas. Su propósito, que antes se definía por cuántos sacos de cemento podía cargar o cuántas paredes podía levantar, ahora se define por cuántas almas puede ayudar a acercar a mí. Claudia también cambió de trabajo. Ahora coordina un ministerio para madres que han perdido hijos, ayudándolas a procesar su dolor. Habla con autoridad única, porque ella también estuvo en ese lugar de pérdida devastadora, aunque solo brevemente, y puede decirles honestamente, sé cómo se siente, y también sé que Dios es real, que nos ve, que siente nuestro dolor y que tiene poder sobre incluso la muerte misma. El doctor Ramiro Salazar sigue practicando medicina en el Hospital General de Monterrey, pero ahora, cuando enfrenta casos difíciles, cuando debe dar malas noticias a familias, cuando ve sufrimiento que no puede explicar, lo hace con una perspectiva diferente. Todavía no entiende por qué algunos son sanados milagrosamente y otros no. Todavía lucha con preguntas sobre el dolor y el propósito, pero ya no puede negar mi existencia. Ya no puede decir que no intervengo en el mundo, porque vio con sus propios ojos cuando lo hice. Ahora les hablo directamente a ustedes que escuchan esta historia. Santiago Méndez Flores murió clínicamente el 14 de septiembre de 2023 a las 20 horas con 11 minutos en el Hospital General de Monterrey, Nuevo León. Su corazón se detuvo. Su cerebro dejó de funcionar. Todas las medidas médicas conocidas fallaron en revivirlo. Estuvo muerto durante 1 hora y 21 minutos según el tiempo humano. Y yo lo traje de regreso. No lo hice porque sus padres oraron correctamente o porque él era más merecedor que otros niños que mueren en accidentes trágicos. Lo hice porque elegí hacerlo, porque tenía propósitos que cumplir a través de este milagro, porque decidí que este momento en particular, en este lugar en particular, con estos testigos en particular, sería un punto donde la línea entre lo natural y lo sobrenatural se disolvería y yo me manifestaría de manera innegable. Algunos de ustedes que escuchan esta historia creen en mí, pero su fe es débil, más teórica que real, más tradición que relación viva. Les digo, yo soy tan real hoy como lo fui cuando caminé en Galilea hace 2000 años. Sigo haciendo milagros, sigo interviniendo en vidas, sigo teniendo poder sobre la enfermedad, el sufrimiento y la muerte misma. Su fe no necesita ser débil e incierta. Puede ser fuerte y confiada porque está basada en un Dios vivo que actúa en el mundo real. Algunos de ustedes son escépticos. Han oído historias de milagros antes y las descartaron como exageraciones o fraudes. Les han dicho que los milagros no suceden en la era moderna, que todo tiene explicación científica, que las historias de intervención divina son solo wishful thinking de personas desesperadas. A ustedes les digo, investiguen este caso. Los registros médicos existen. Los testimonios de docenas de testigos están disponibles. Los scans que muestran el daño severo, seguidos por scans que muestran salud perfecta, están documentados. La cobertura de medios de comunicación está archivada. Esta no es una historia antigua de hace 2000 años que no puede ser verificada. Esto sucedió hace 2 años. Las personas involucradas están vivas hoy y dispuestas a compartir lo que vivieron. Si realmente buscan verdad,
en lugar de simplemente confirmar sus presuposiciones, examinen la evidencia. Algunos de ustedes están sufriendo ahora mismo. Han perdido a seres queridos. Han orado por milagros que no llegaron. Y esta historia les causa dolor porque se preguntan, ¿por qué Santiago y no mi hijo? ¿Por qué esta familia y no la mía? ¿Por qué Dios interviene algunas veces, pero no otras? A ustedes les hablo con particular ternura porque conozco su dolor íntimamente. Lloré en la tumba de Lázaro, incluso sabiendo que estaba a punto de resucitarlo. Siento cada lágrima que derraman. Y aunque no puedo explicar completamente por qué algunos reciben los milagros que piden y otros no, les aseguro esto, cada vida importa para mí, cada pérdida me duele, y hay propósitos en el sufrimiento que solo se entienden desde la perspectiva eterna. No les pido que dejen de doler, les pido que no dejen que el dolor los aleje de mí, porque soy el único que puede darles consuelo verdadero en medio del dolor. Algunos de ustedes están al borde de decisiones que cambiarán sus vidas. Están considerando terminar matrimonios, están contemplando el suicidio, están a punto de tomar caminos destructivos porque sienten que no hay esperanza. A ustedes les grito, deténganse. Si puedo traer a un niño de regreso de la muerte, puedo traerles de regreso del borde del abismo en el que están. Si puedo hacer latir un corazón que había dejado de funcionar, puedo sanar corazones rotos por el dolor emocional. Si puedo restaurar órganos dañados instantáneamente, puedo restaurar vidas que parecen estar más allá de la reparación. No tomen decisiones permanentes basadas en dolor temporal. Denme la oportunidad de intervenir. Denme la oportunidad de mostrarles que hay caminos hacia adelante que no pueden ver ahora. Y algunos de ustedes, tal vez la mayoría, están viviendo vidas de desesperación silenciosa. No están al borde de crisis dramáticas, pero tampoco están realmente vivos. Van a trabajar, cuidan a sus familias, cumplen con sus obligaciones, pero hay un vacío dentro de ustedes que nada parece llenar. Han intentado llenarlo con dinero, con relaciones, con éxitos, con entretenimientos, con adicciones, con cualquier cosa que prometa satisfacción, y nada funciona. A ustedes les digo, ese vacío tiene la forma exacta de mi presencia. Fue diseñado para ser llenado por mí. Todo lo demás que intenten poner ahí será insuficiente. Pero yo soy suficiente. Una relación real conmigo, no solo religión sino relación viva, puede transformar esa existencia vacía en vida abundante. Esta historia de Santiago no es solo sobre un niño que fue resucitado, es sobre un Dios que está vivo, activo, poderoso y amorosamente involucrado con su creación. Es sobre un Salvador que tiene autoridad absoluta sobre cada aspecto de la existencia humana, incluyendo la muerte misma. Es sobre esperanza real basada en poder real demostrado de maneras reales que pueden ser verificadas. La pregunta no es si yo puedo hacer milagros. Claramente puedo. La pregunta es, ¿dejarás que este conocimiento cambie tu vida? ¿Dejarás que la realidad de mi existencia y poder transforme cómo vives, cómo tomas decisiones, cómo tratas a otros, cómo enfrentas dificultades, cómo defines éxito, cómo usas tu tiempo? Santiago Méndez vive hoy porque yo lo llamé de regreso. Y él usa su vida para contarle a otros sobre mí. Si yo he permitido que tu vida continúe, si estás respirando ahora mismo mientras escuchas esta historia, es porque también tengo propósitos para ti. La pregunta es, ¿los cumplirás? Yo soy Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Morí en una cruz para pagar el precio de tu separación de Dios. Resucité al tercer día, conquistando la muerte de una vez por todas. Ascendí al cielo, pero no me fui realmente. Permanezco activo a través de mi espíritu, y volveré físicamente cuando sea el tiempo correcto. Mientras tanto, sigo haciendo exactamente lo que hice en el Hospital General de Monterrey esa noche de septiembre, demostrando que soy real, que tengo poder, que me preocupo y que los humanos pueden tener relación directa conmigo. Si esta historia te movió, no la guardes para ti. Compártela. Cuenta a otros lo que yo hice. Porque cada vez que mi historia se cuenta, corazones se abren a la posibilidad de conocerme. Y cada corazón que se abre es otra victoria sobre la oscuridad, otra vida transformada, otro propósito cumplido. Suscríbete a este canal
para escuchar más testimonios de mis intervenciones en vidas modernas. En los comentarios, comparte tu propia historia de cómo me has experimentado. Tal vez no fue tan dramático como una resurrección, pero fue real para ti. Compártelo. Tu testimonio importa. Y si nunca me has experimentado personalmente, si esta es tu primera exposición real a quién soy yo, más allá de conceptos religiosos, te invito ahora mismo. Háblame. No necesitas palabras elegantes o teología correcta. Solo necesitas honestidad. Dime que quieres conocerme. Pídeme que me revele a ti. Comprométete a buscarme genuinamente. Y observa lo que sucede. Porque prometo que quienes me buscan me encuentran. Siempre. Al comentar, al compartir, al hablar de este milagro, te conviertes en parte de su extensión. El milagro no terminó cuando Santiago abrió sus ojos en ese hospital. Continúa cada vez que alguien escucha la historia y decide creer, decide cambiar, decide buscarme. Santiago está vivo hoy no solo físicamente, sino espiritualmente vibrante, un testimonio caminante de mi poder y amor. Tú también puedes vivir así, no solo existiendo, sino verdaderamente vivo en propósito, en significado, en relación conmigo. Esta es mi promesa para ti. Si vienes a mí, te recibiré. Si me buscas, me encontrarás. Si confías en mí, no te decepcionaré. No prometo vida sin problemas, prometo algo mejor. Mi presencia en medio de los problemas, mi poder trabajando a través de tu debilidad, mi propósito dando significado a tu sufrimiento. Santiago Méndez Flores murió y vivió de nuevo. Tú que estás espiritualmente muerto por el pecado y la separación de mí, también puedes vivir de nuevo. No es metáfora, es transformación real, tan real como el corazón de Santiago comenzando a latir de nuevo. La invitación está abierta, la puerta está sin cerradura. Todo lo que tienes que hacer es entrar. Te espero, siempre te he esperado, y esperaré hasta que vengas a casa, hasta que experimentes el amor que te creó y que nunca ha dejado de buscarte. No desperdicies esta oportunidad. No ignores este llamado, porque el mismo Jesús que resucitó a Santiago Méndez esa noche en Monterrey está hablándote ahora, llamándote por tu nombre, invitándote a vida verdadera. Responde, el tiempo es ahora, el momento es este, y yo estoy esperando con brazos abiertos para recibirte. Amén.